Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de energía, porque hoy tenemos un tema que, bueno, es de esos que siempre generan un montón de comentarios y debate. Y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos, y de algo que parece ser una sombra que aún lo persigue, el amor, o más bien, el miedo al amor, aparentemente, después de su relación con Hande Erçel. Ya saben que este canal es para estar al tanto de todo el chisme y la información sobre sus series, sus actores favoritos y por supuesto, las vidas sentimentales que tanto nos fascinan. Y hoy, vamos a desentrañar un poco más sobre esta supuesta aversión de Kerem al amor, analizando rumores, declaraciones y sobre todo, tratando de entender qué es lo que realmente pasa en la vida de este galán turco. Así que si son fans de las series turcas, si están al día con los chismes de la farándula y si les interesa saber qué es lo que realmente ocurre en el corazón de Kerem Bürsin, este es el vídeo perfecto para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y el amor. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos cada semana sobre sus actores y series favoritas. Ahora sí, empecemos. Para entender la situación actual de Kerem Bürsin y el tema del amor, tenemos que remontarnos a su relación con Hande Erçel. ¡Ay, la pareja de ensueño! Para quienes no lo sepan, Kerem y Hande protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkal Kapm en turco. La química entre ellos fue tan intensa que traspasó la pantalla, y se enamoraron. Estuvieron juntos durante un tiempo y para muchos, eran la pareja perfecta. Todos soñábamos con verlos juntos para siempre, pero, como suele pasar en el mundo de las celebridades, su relación llegó a su fin. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después de su ruptura, empezaron a surgir rumores sobre cómo Kerem estaba manejando su vida personal. Algunos medios y fuentes cercanas a él comenzaron a hablar sobre un cierto miedo al compromiso y una especie de renuencia a volver a involucrarse sentimentalmente. Se decía que la experiencia con Hande y el intenso escrutinio mediático que conlleva una relación pública, lo habían afectado profundamente. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Qué elementos influyeron en esta aparente transformación? El romance que cautivó al mundo, Love is in the Air, y la chispa Hande Kerem ***. La serie Love is in the Air no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, era la encarnación del romance moderno, dos jóvenes con personalidades vibrantes que a pesar de sus diferencias, se ven irremediablemente atraídos el uno por el otro. La magia de la serie residía en la innegable química entre los protagonistas. Cada mirada, cada roce, cada diálogo entre Eda y Serkan irradiaba una conexión que iba más allá de lo profesional. Los fans no tardaron en notar esta chispa y comenzaron a especular sobre si esta magia también existía en la vida real. Y efectivamente existía. Kerem y Hande se enamoraron durante el rodaje de la serie. Su relación, al principio discreta, se hizo pública y rápidamente se convirtió en el centro de atención mediática. Los fans celebraban cada fotografía, cada publicación en redes sociales y cada aparición pública de la pareja. Eran, sin duda, la hit couple del momento. La relación de Kerem y Hande parecía un cuento de hadas. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas y una complicidad evidente eran la envidia de muchos. Parecían destinados a estar juntos para siempre, pero el destino, o quizás las presiones del mundo del espectáculo, tenían otros planes. ***, el fin de un cuento de hadas, la ruptura y sus consecuencias ***. La noticia de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un shock para sus fans. Aunque no se dieron detalles específicos sobre las razones de la separación, los rumores comenzaron a circular rápidamente. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles y sobre todo, de la presión mediática que sufría la pareja. La ruptura inevitablemente generó un gran revuelo mediático. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su intensa cobertura de la vida de las celebridades, no tardaron en analizar cada detalle de la separación. Se especuló sobre quién era el culpable, sobre cómo habían afectado los proyectos profesionales a la relación y, por supuesto, sobre el futuro sentimental de ambos actores. Y es aquí donde los rumores sobre Kerem Bürsin comenzaron a tomar fuerza.
Se decía que la experiencia con Ande y el constante escrutinio mediático lo habían marcado profundamente. Se hablaba de un cierto miedo al compromiso y de una renuencia a volver a exponerse a una relación pública. *** Analizando los rumores, realidad o especulación, ***. Como mencionamos al principio, los rumores son parte del juego en el mundo del espectáculo. Es difícil separar la verdad de la ficción, y más aún cuando se trata de figuras públicas como Kerem Bürsin. Sin embargo, es importante analizar de dónde surgen estos rumores y si hay algún fundamento en ellos. Una de las fuentes más comunes de rumores son las fuentes cercanas a los famosos. Estas fuentes, que pueden ser amigos, familiares o incluso personas del entorno laboral, suelen ser las que filtran información a los medios de comunicación. A veces estas fuentes pueden tener una agenda propia, o simplemente su interpretación de los hechos puede ser subjetiva. En el caso de Kerem Bürsin, las fuentes cercanas han hablado sobre su supuesta renuencia a volver a involucrarse sentimentalmente. Han mencionado la intensa exposición mediática que sufrió durante su relación con Ande y cómo esto lo habría afectado. También han destacado su enfoque en su carrera profesional y cómo esto podría influir en sus decisiones sentimentales. Es importante tener en cuenta que estas son solo declaraciones, y no necesariamente reflejan la verdad absoluta. Sin embargo, es innegable que la ruptura con Ande y el posterior escrutinio mediático pudieron haber tenido un impacto en Kerem. ***. Las pistas sutiles, entrevistas y declaraciones ***. Además de los rumores, hay ciertas señales que podrían darnos una pista sobre cómo Kerem Bürsin está manejando su vida personal. Una de ellas son sus entrevistas posteriores a la ruptura con Ande. En estas entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la privacidad y sobre cómo es vital proteger su vida personal del ojo público. Ha expresado su deseo de mantener su vida íntima alejada de los focos mediáticos y de no exponerla al escrutinio constante. Esta postura, por supuesto, puede interpretarse de muchas maneras. Algunos podrían decir que simplemente está cuidando su privacidad, como cualquier persona normal. Otros, sin embargo, podrían ver en esto una especie de escudo protector, una forma de evitar volver a exponerse a una relación que pudiera terminar en un nuevo escrutinio mediático. Además, Kerem ha evitado hablar públicamente sobre su vida sentimental. Ha preferido centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales, evitando cualquier pregunta que pudiera involucrar a su vida personal. Esta actitud, aunque comprensible, ha alimentado aún más los rumores sobre su supuesto miedo al compromiso. ***. El enfoque en la carrera, una forma de evadir el amor, ***. Otro punto a considerar es el enfoque de Kerem Bürsin en su carrera actoral. Después de Love is in the Air, Kerem ha participado en varias series y películas, demostrando su talento y dedicación al trabajo. Este enfoque en su carrera, por supuesto, no es algo negativo. Kerem es un actor talentoso y trabajador que se dedica a su profesión. Sin embargo, podría ser que este enfoque sea también una forma de evitar, o al menos de postergar, una nueva relación sentimental. Es posible que Kerem, tras la experiencia con Ande, haya decidido priorizar su carrera y postergar cualquier compromiso sentimental. Quizás simplemente necesita tiempo para sanar y para encontrar la tranquilidad que necesita para volver a enamorarse. También es importante considerar que la industria del entretenimiento es muy exigente. Los actores suelen tener agendas muy apretadas, con rodajes, viajes y eventos promocionales que consumen gran parte de su tiempo. Esto, por supuesto, puede dificultar el establecimiento de una relación sentimental duradera. ***. La presión mediática turca, un factor determinante ***. Como mencionamos anteriormente, la presión mediática que sufren las celebridades turcas es muy intensa. La prensa de espectáculos en Turquía es conocida por su voraz apetito por la vida personal de los famosos. Cualquier interacción con una mujer, cualquier comentario sobre el amor o las relaciones, puede ser analizado y amplificado hasta el infinito. Esta presión constante, sin duda, puede influir en la forma en que un actor como Kerem Bürsin se relaciona con el amor y el compromiso. El miedo a ser juzgado, criticado o expuesto a un nuevo escrutinio mediático puede disuadirlo de iniciar una nueva relación. Además, la prensa turca suele ser muy especulativa. Los medios no dudan en inventar o exagerar rumores, lo que puede generar una gran ansiedad en los famosos. Esta constante especulación puede hacer que los actores se sientan desconfiados y que prefieran mantener su vida personal en secreto.
Asterisco asterisco, ¿realmente he asustado del amor? La incógnita final asterisco asterisco. Entonces, ¿es Kerem Bürsin realmente asustado del amor? La verdad es que nadie excepto él mismo puede responder a esa pregunta con certeza. Lo que sí podemos decir es que tras su relación con Andercel, ha habido ciertos indicios que sugieren que quizás se esté tomando las cosas con calma. Quizá ese simplemente esté disfrutando de su soltería, de su trabajo y de su libertad. O quizás sí, esté costando un poco volver a confiar en el amor. La realidad es que cada persona vive el amor a su manera. No hay una fórmula mágica ni una respuesta única. Kerem Bürsin, como cualquier otra persona, tiene el derecho de decidir cuándo y cómo quiere involucrarse sentimentalmente. Asterisco asterisco lo que importa, respetar sus decisiones y desearle lo mejor asterisco asterisco. Lo importante es que independientemente de lo que suceda en su vida personal, Kerem Bürsin sigue siendo un actor talentoso y un hombre atractivo. Y como fans, lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones y desearle lo mejor. Es importante recordar que los famosos también son personas, con sus propias emociones, miedos y deseos. Tienen derecho a la privacidad, a tomarse su tiempo y a decidir cómo quieren vivir sus vidas. En lugar de especular sobre su vida personal, deberíamos centrarnos en disfrutar de su trabajo y en apoyarlo en sus proyectos profesionales. Deberíamos respetar sus decisiones y desearle lo mejor, sin importar si está soltero o en pareja. Asterisco asterisco en resumen, reflexiones finales asterisco asterisco. En resumen, hemos explorado el tema de Kerem Bürsin y su supuesta aversión al amor después de su relación con Andercel. Hemos analizado los rumores, las declaraciones y los posibles motivos detrás de esta situación. Hemos visto cómo la presión mediática, la intensidad de la relación con Ande y el enfoque en su carrera profesional podrían influir en sus decisiones sentimentales. Es crucial recordar que al final del día, estos son solo especulaciones. No podemos saber con certeza lo que pasa por la mente de Kerem Bürsin. Lo único que podemos hacer es analizar la información disponible y sacar nuestras propias conclusiones. Y como siempre, respetar sus decisiones y desearle lo mejor en su vida personal y profesional. La historia de Kerem Bürsin y el amor es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. El amor es un camino lleno de altibajos, de alegrías y de tristezas. Y cada persona tiene el derecho de recorrer ese camino a su propio ritmo y a su manera. Asterisco asterisco, ¿qué opinan ustedes? Asterisco asterisco. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? ¿Creen que Kerem tiene miedo al amor? ¿O simplemente está disfrutando de su vida de soltero? ¿Qué esperan para el futuro sentimental de Kerem? ¿Creen que está bien que se tome su tiempo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de los vídeos que subimos cada semana. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y mucha diversión. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao, chao.